hemos dado al Señor todo lo que le traemos, ¿verdad? El tiempo, la alabanza, la adoración, aplausos, los cánticos, todo lo que las ofrendas, los diezmos, todo lo que le traemos a Él. Ahora vamos a recibir de Él lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Una parte también deliciosa, exquisita, pues es nuestro alimento, el alimento de nuestro espíritu. Para mí es un maravilloso manjar. Ojalá podamos degustar cada palabra, podamos recibirla con toda humildad y ponerla por obra. De esto depende nuestro crecimiento espiritual. De esto depende que este tiempo que apartamos para el Señor no se pierda, no sea en vano. Amén. Entonces, recuérdate que la misma palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de su boca. Entonces, cuando el predicador esté transmitiendo el mensaje, la palabra, recuerda que no es Él. No lo mires a Él como hombre. Es la misma palabra de Dios hablándote a través de Él. Él no es sino solamente un instrumento en las manos del Señor, pero es el mismo Dios hablándonos, porque no nos está hablando algo diferente a su palabra. Amén. Vamos a orar para recibir, vamos a orar por Él. Padre, te damos gracias, mi Rey. Gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad maravillosa, Señor, de poder recibir tu palabra, Señor. Te pido que hagas de nuestro corazón, Señor, la mejor tierra, porque nuestro corazón representa la tierra, Señor. Que pueda ser esa buena tierra para que cuando tu palabra, que representa la semilla, llegue a nuestro corazón, pueda dar fruto en cada uno de nosotros, Señor. Tanto como tú quieras que dé fruto, Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno. Gracias, mi Rey. En tu nombre, que es sobre todo nombre, reprendo en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de incredulidad. Lo echo fuera en este momento y declaro las mentes libres. Declara tu mente libre en este momento. Pídele al Señor que unja tu cabeza, tu mente, para que ningún otro pensamiento de distracción, de incredulidad o de duda vaya a robarse lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Declaro libertad, Señor, y disposición en cada corazón, mi Rey, para recibir tu palabra. También te pido, bendito Dios, que sea tu precioso Espíritu Santo, Señor, a través del pastor, mi Rey. Dios amado, úngelo aún más. Coloca tu palabra en su boca, Señor. Te pido que envíes revelación tuya, Señor, mientras Él predica. Gracias te doy por Él, Señor. Lo bendigo en tu nombre, mi Rey amado. Amén y amén. Con nosotros, nuestro pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Saluda al que tiene a su lado y dígale: Señor, he venido, dígale, mi hermano, he venido a escuchar del Señor, a aprender de Él. Dile: no me distraigas. Amén. Dispongamos nuestra vida hoy para aprender del Señor. Amén. Sé que Dios tiene cada día una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Y su misericordia es nueva cada mañana. Él dice en su palabra que nunca decayeron sus misericordias. Amén. Pues nuevas son cada mañana. Así que abra su Biblia ahí en esta mañana en primer libro de Pedro,
Primer libro de Pedro. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 9. Cuando todos lo tengan, decimos amén y nos colocamos de pie para hacer reverencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la bendita y santa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos del 8 en adelante. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Puede tomar asiento. Amén. Diga conmigo: resistir. Resistir, dígalo, resistir. La vida cristiana es una batalla continua. ¿Cuántos sabían eso? Nadie dijo que el ser cristiano iba a ser fácil. Amén. La vida cristiana es una batalla continua y nosotros entramos en el terreno del enemigo desde el momento en que usted y yo cambiamos de dueño. Amén. Desde el momento en que usted y yo cambiamos de dueño, entramos en terreno enemigo a batallar, a luchar. Los escritores en el Nuevo Testamento, varios de ellos coinciden en esto. Santiago también habló de la resistencia. Pedro habla de resistir al enemigo. Pablo también habla de resistir. Amén. Y esta palabra resistir a ellos les funcionó, porque el tiempo en que ellos predicaron fue un tiempo difícil. El tiempo en que ellos predicaron fue un tiempo donde había mucha persecución. Y déjeme decirle algo, para usted y para mí también va a funcionar en este tiempo esta palabra, resistir. Dígale al que está a su lado: resistir. Amén. Resistir. Para nosotros va a funcionar. Como les digo, para nadie es un secreto que existe una guerra espiritual constante. Muestra de ello es todo lo que vemos alrededor. Muestra de ello es todo lo que vemos a diario en la televisión, todo lo que acontece en el mundo. Muestra de la guerra que se está viviendo es la situación en la que se encuentran muchas iglesias, la situación en la que se encuentran muchos creyentes. Y la palabra del Señor nos señala de forma correcta cómo enfrentar esta guerra. La palabra del Señor nos señala de que debemos resistir. Es porque existe un enemigo.
Si la palabra de Dios nos enseña que debemos resistir al diablo, es porque Él es real. No podemos llegar al extremo de decir que Él no existe. Vuelve y dile al que está a tu lado: resístelo. La palabra que acabamos de leer dice que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y basta con ver la situación de muchos cristianos que estamos expuestos al enemigo porque agradamos a Dios. Estamos expuestos a Satanás porque cada día buscamos ser más como Cristo. Amén. La palabra de Dios dice que debemos resistir al diablo estando sobrios. Amén. Hay gente que no está en su juicio cabal. Hay gente que no está en sus 5 sentidos, porque tiene la mirada puesta en otras cosas que no es Dios. Tiene la mirada puesta en el mundo, tiene la mirada puesta en tantas cosas que no puede resistir al enemigo. Y la palabra de Dios dice aquí en el verso 8: sed sobrios. Sobrios es una persona moderada, es una persona controlada, es una persona discreta que tiene dominio propio. Es una persona con buen criterio. Es una persona que tiene armonía con el sentido común de las cosas. Es una persona sobria. Eso es una persona sobria. En el ambiente espiritual es una persona que asume una buena actitud como creyente ante las circunstancias, ante los problemas. Amén. Debemos ser sobrios si queremos resistir al enemigo. Tito capítulo 2 verso 12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una persona que no es sobria es una persona que está distraída. Amén. Lo contrario de sobrio, ¿qué es? Ebrio. Amén. Y ahora, usted ha visto un borracho cómo se comporta, ¿cierto? No tiene sentido de las cosas, no piensa en lo que va a hacer, actúa sin pensar. Por eso muchos hijos de Dios, el enemigo hace con ellos lo que quiere. Por eso muchos hijos de Dios, el enemigo hace con ellos, como diga uno por ahí, hasta para vender. Porque no viven de manera sobria. Amén. ¿De qué otra forma debemos resistir al enemigo? Dice la Biblia: velando. Sed sobrios y velad. ¿Por qué debemos estar alerta? ¿Por qué debemos estar velando todo el tiempo? Porque el enemigo anda como león rugiente, dice la Escritura, buscando ¿qué? A quien devorar. Y créame, él no va a buscar devorar al que no es cristiano. Él va a buscar devorar a aquel que sigue al Señor. Amén. Porque esos a él no le pertenecen. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, verso 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una insistencia de parte de Dios para el pueblo a estar alerta. Hay una insistencia de parte de Dios para nosotros de que velemos. Velar es ser vigilante, es estar alerta para que el ladrón, el cual dice Jesús que vino fue para matar, hurtar y destruir, no entre. El pueblo de Dios debe estar alerta. Pero difícilmente un cristiano va a estar alerta si no busca de Dios. Difícilmente un cristiano va a estar alerta si no se congrega.
Difícilmente un cristiano va a estar alerta si no ora, si no lee la Biblia. Y el enemigo va a entrar. Hay gente que cree que es inmune a Satanás. Déjeme decirle, ninguno de nosotros es inmune a él. Hay una promesa que dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Es decir, que quien está con nosotros, que es Cristo, es más poderoso que el diablo. Pero él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado y nos apartamos del Señor y él viene y hace lo que quiere. Por eso el libro de Efesios capítulo 6 verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. ¿Estás tú orando por tu hermano? Quizá hay alguno en este lugar que dice: es que yo no me sé los nombres de los hermanos. No importa, ora por ellos. Amén. Porque podemos presentar cualquier excusa tonta para no orar. Ora. Yo no me alcanzo a saber los nombres de todos en este lugar. Sin embargo, cuando oro le digo: Señor, te pido por mis hermanos. Y generalizo y le digo, desde el más pequeño hasta el más anciano, que tu presencia habite en cada uno de ellos y que el enemigo no les toque. Hay una promesa y dice el Señor: los que son de Dios, el enemigo no los toca. Amén. Pero debemos estar pendientes. Amén. Por ahí hay un dicho secular que dice que soldado que está avisado no muere en la guerra, ¿cierto? El Señor nos avisa con anterioridad. Lo que pasa es que nosotros no atendemos al aviso. Amén. Voy a poner un ejemplo. Quizá, solo un ejemplo. Quizá a alguno le toca de Ujier y quizás no alcanzó a leer que le tocaba de Ujier, porque se distrajo y no le tocó. Y el día que le tocó de Ujier y vino, no vino de pronto con el uniforme adecuado para servir al Señor. ¿Por qué? Porque se distrajo y no alcanzó a ver el aviso, o no quiso leerlo. Así pasa con la palabra del Señor. Muchas personas que se dicen llamar hijos de Dios no leen la Biblia. No la están leyendo, así que no están advertidos de las cosas que van a acontecer. Cuando el enemigo llega, entonces lo que hacen es preguntarse: ¿y por qué? Señor, ¿por qué permites que el enemigo me toque? Señor, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué a mí? Yo quisiera que el Señor hablara directamente y le dijera: porque no me estás buscando. Si tú tienes comunión con Dios, estarás advertido de las cosas que van a acontecer. Amén. Dile al que está a tu lado: resiste. Amén. Resistir en el griego significa ponerse enfrente, oponerse, luchar. Eso es resistir. Es pararse en la brecha, en el campo de batalla. Esto nos dice fuertemente de que como hijos de Dios debemos oponernos a los planes del enemigo. Mientras usted y yo quizás estamos en un ocio espiritual, en ociosidad espiritual, el enemigo está trabajando. Quizás mientras nosotros dejamos de orar, el enemigo va a estar moviendo su maquinaria en tu contra. Como león rugiente, dice la Biblia, anda buscando a quien devorar. Pero ¿sabe una cosa? Resistir es la capacidad espiritual para poder pararse en un lugar, resistir al enemigo y no moverse. Porque en el momento en que te muevas, los dardos de fuego del enemigo van a tocar. Pero ¿dónde es ese lugar donde debemos estar parados? Diga conmigo: fe y obediencia. Ahí es donde debemos estar parados y no movernos. No dejar de creerle a Dios y no dejar de obedecerle. El libro de Efesios capítulo 6 verso 16 dice: sobre todo, diga conmigo: sobre todo, tomad el escudo de la fe.
Hay gente que no tiene fe. Y dice aquí, con él pueden apagar los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno. ¿Sabe usted que el diablo está atacando todos los días? Pero como no tenemos el escudo de la fe, no podemos bloquear los dardos de fuego del enemigo. Que debemos creer al Señor, amén. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando Él fue tentado, utilizó la fe como una defensa contra el mismo Satanás. Y no solo la fe, utilizó la palabra. Amén. Vuelve y dile al que está a tu lado, resiste al diablo. Amén. ¿Sabe una cosa? Resistimos cuando podemos superar las pruebas. Resistimos cuando podemos superar la tentación, cuando podemos vencer la tentación. El versículo 10 de este texto dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo. Como les dije en principio, nadie dijo que iba a ser fácil, pero el Señor nos dio la capacidad de resistir. Hay una promesa en la palabra que dice: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y el cobarde es aquel que no resiste. El cobarde es aquel que cuando llega la lucha, la prueba, cuando llega la dificultad, retrocede. Pero el Señor constantemente nos está diciendo en la palabra que nosotros no somos de esos que retroceden. El mismo Jesús nos enseñó que no debemos retroceder. Y mire hasta dónde llegó su insistencia y su resistencia. Por eso Jesucristo pudo vencer a Satanás, porque resistió la tentación, resistió los ataques del enemigo, llegó a la cruz y resistió hasta la muerte. Y por eso Él venció, por eso el diablo fue derrotado. Por eso dice la Biblia que despojó principados y potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Sabe por qué? Diga conmigo: porque resistió. Amén. Todos en algún momento vamos a padecer pruebas, vamos a pasar tentaciones. Y es ahí donde Dios está ajustando algo en nosotros. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos muy desajustados. Como diríamos vulgarmente, teníamos muchos tornillos sueltos. Pero las pruebas, las luchas, las tentaciones es donde Dios empieza a ajustar la vida del hombre, donde empieza a formar el carácter hasta que llegue a ser a la imagen de Cristo. Amén. Primera de Pedro 4, del 15 al 19, dice el Señor en su palabra con respecto al padecimiento. Así que ninguno de vosotros, Primera de Pedro 4, 15 al 19. Así que, preste atención, no se distraiga. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o como malhechor o por entrometerse en lo ajeno. No, si alguno de vosotros padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es mejor sufrir por ser hijo de Dios, dice la Biblia, que sufrir o padecer por homicida, por ladrón o por meterse en cosas que no nos interesan. Amén. Verso 17. Y aquí viene la parte que tal vez no nos agrada. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros que conocemos es a los que el Señor les va a demandar mucho más. A veces pensamos que el juicio va a empezar por el mundo. No, va a empezar por la casa de Dios. Por eso nosotros debemos buscar a Dios con insistencia. No que el juicio de Dios va a empezar
por allá por el monte donde está la guerrilla, que esos son los más. No, el juicio de Dios va a empezar en su casa. Amén. Y si primero comienza por nosotros, dice el Señor, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es necesario padecer, iglesia. No solo se nos concedió, dice el libro de Efesios, el privilegio de creer, sino también de sufrir. Pero es absurdo, ¿cómo es eso de que sufrir es un privilegio? Jesucristo sufrió por nosotros, por obediencia al Padre. En el griego la prueba y la tentación es lo mismo. Cuando habla la palabra, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando se refiere en el Nuevo Testamento, prueba y tentación viene a ser lo mismo. Amén. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, entonces viene lo que Dios va a hacer en nosotros si logramos resistir. Primero, os perfeccione. Déjame decirte algo. Cuando tú logras resistir la prueba, cuando tú logras resistir quizás ese momento de adversidad, Dios te irá perfeccionando. Muchos confiesan el texto que está en Filipenses 1:6, que dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice el Señor? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déjeme decirle que eso no aplica para todos, solo para los que pueden resistir. Amén. Porque es que si no resistimos, ¿cómo vamos a ser perfeccionados por el Señor? ¿Qué hubiera pasado con el barro? O más bien, eso fue lo que pasó. Se cayó de la rueda, ¿cierto? No resistió. No resistió. Y el Señor le tocó otra vez tirarlo nuevamente a la rueda y empezar a moldearlo de nuevo. Muchas personas se estancan en medio del proceso. ¿Y qué tal que el Señor venga en medio de ese proceso? Hermano, ¿y cómo va su vida? No, hermano, ahí en el proceso. ¿Cuál proceso, iglesia? Esto es, o cambias o sigue siendo el mismo. Ah, no, es que el cambio no es de un día para otro. Déjeme decirle, Dios es poderoso para transformar. El problema es que nosotros no queremos cambiar. Amén. Estoy en el proceso, hermano. Y así se la pasan en el proceso, todo el tiempo en el proceso. Y si Cristo viene en el proceso y estás en la indecisión entre cambiar y no cambiar, esta palabra aplica para los que pueden resistir, estando persuadido de esto. ¿Sabe quién dijo eso? ¿Quién cree usted que dijo esa palabra? Pablo, ¿cierto? Y Pablo sí que estaba sufriendo, porque cuando lo dijo estaba preso. Ahora, ¿con qué ánimo dijo Pablo eso? El que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, porque Pablo le creía al Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mientras resistimos, nuestro carácter va siendo formado. Muchos quieren que Dios los perfeccione, pero ellos no aguantan, no resisten. Aún se ofenden cuando el pastor predica un poquito duro. Aún se ofenden cuando el pastor da una palabra que es dura. No resisten. Dile al que está a tu lado: tú no eres azúcar, que ante cualquier líquido se deshace. ¿Cuántos están conmigo? Vuelvo y te pregunto, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿cierto? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
Segundo, Él mismo os afirme. Necesitamos ser afirmados en el Señor. Por eso Jesús habló de un hombre que construyó su casa sobre la arena y otro que la construyó sobre la roca, ¿cierto? Quien la construyó sobre la arena, vino el viento, vino el vendaval y se la llevó. Pero quien construyó sobre la roca, vino cualquier viento y cualquier vendaval y no hicieron nada contra aquella casa, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Primera de Corintios 16:13 dice el Señor: velad. Vuelve el Señor con ese cuento: velad, estén alerta y estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Una persona que se porta varonilmente es una persona que puede resistir. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mientras resistimos, vamos adquiriendo firmeza espiritual. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme. ¿Qué sigue diciendo? Nos fortalezca. Y esa fortaleza de Dios viene de parte de su Espíritu que mora en nosotros. Hechos capítulo 1 versículo 8, el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso dicen: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Por eso es necesario aprender a resistir, para que el Señor nos dé nueva fuerza. Por eso la palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor, y esperar tiene que ver con resistir también, los que esperan en el Señor tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Amén. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque están aprendiendo a resistir y a esperar en el Señor. Amén. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos ¿qué? Establezca. Establecer, aquí habla de fundamento. Amén. De consolidación, de poder acabar ese proceso en el que estamos. Pero hay unos que no han podido acabar ese proceso, y uno dice: ¿será que tienen muy poco tiempo en el Evangelio? ¿Será que, qué sé yo, qué le estará pasando? No, es que cada quien tiene una lucha que tiene que vencer. Iglesia, si tú no te dispones, no vas a vencer, o alguien va a vencer por ti. La Biblia dice que Cristo venció, pero también dice que cada uno corre en un estadio como quien corre una carrera, y nos dice: corre de tal manera que obtengas ese premio. ¿A quién le toca correr? ¿A quién le toca correr? A mí, diga: a mí. ¿Y quién va a dar el premio? Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo 3:17 dice el Señor: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Resistimos al diablo cuando nos sometemos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, y aquí quiero que me tenga un poco de paciencia, que le voy a decir algo. Libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Voy a leer la palabra del Señor. Dice el Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites.
o almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí el Señor nuevamente nos está hablando de resistencia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es estar bajo su control. Someterse a Dios es estar bajo su autoridad. Amén. Someterse a Dios es tener una cercanía continua a Dios. Esto no es de acercarme a Dios un solo día, es ser constante en la búsqueda de Dios. Eso es sometimiento. Solo aquel que logra someterse a Dios puede resistir. Solo aquel que logra someterse a Dios puede estar cerca de Él, y se cumple la palabra que dice en el Salmo 91:15: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. O dígame algo, si usted le va a pedir algo a alguien, lo llama a 15 kilómetros de distancia. No, usted va y se le acerca. Y más cuando son cosas muy personales, usted va y se le pone cerquitica y le habla con suavidad a esa persona y le dice: préstame 15,000 pesos que necesito. Así sucede con el Señor. A veces pretendemos que Dios nos escuche estando muy lejos de Él. A los que Dios escucha es a los que está cerca de Él. Porque a veces nos excusamos diciendo: es que Dios es bueno y por eso Él nos escucha. Pero si estamos lejos, no. Amén. Me invocará y yo le responderé. Solo aquel que se somete al Señor, solo aquel que está bajo su control, bajo su autoridad, puede hacerlo. Aquellos que están cercanos al Señor son a los que Él escucha. Aquellos que permanecen en la palabra, aquellos que permanecen en Cristo, son a los que Él escucha. Y aquellos que se acercan al Señor son aquellos que pueden escuchar al Señor. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me siguen porque conocen mi voz. Pero ¿cómo una persona va a identificar la voz del Señor si no anda en su presencia? ¿Cómo alguien puede venir a decirme a mí: Dios me dijo, si no se mete, si no busca de Dios? Amén. Permaneciendo y dando frutos. Solo así el diablo va a huir. No de la presencia de Dios, de nuestra presencia. Porque Él delante del Señor no puede estar. Amén. En este caso lo que se necesita es que el diablo huya de nosotros. Que cuando tú llegues a un lugar, el diablo tenga que hablarle a todas sus legiones de demonios y dígale: vámonos de aquí porque llegó un hijo de Dios. ¿Será que esto es una realidad en nuestra vida hoy? ¿Será que la iglesia del Señor brilla por la presencia de Dios en ellos? Santiago 4:7 lo dice: sométanse a Dios, resistan y Él huirá. ¿Sabe una cosa? En toda relación entre esposo, esposa, padres e hijos, entre la misma iglesia, hay momentos en los cuales la relación se ve afectada. Porque el amor que conectaba esa relación quizás se rompió. Quizás ya no es el mismo amor con que se inició. Y esa relación es cortada, es rota. Cuando eso sucede, cuando esto pasa, lo correcto es procurar unir esa relación, procurar
volver esos lazos de amor, como lo hizo el Señor. Cuando Adán y Eva pecaron, Él procuró desde el principio unir al hombre nuevamente con Él. Pero hay que saber cómo pedir perdón, hay que saber de pronto cómo decir las cosas, usar las palabras correctas y demostrar que hay un genuino arrepentimiento. El pasaje que leíamos ahora en Santiago comienza hablando de enemistades, de pleitos, de contiendas. ¿Sabe una cosa? De seguro Santiago había visto que habían problemas en la iglesia a la cual él le estaba escribiendo. Pero ¿cuál era la causa de estos problemas? ¿Cuál era la causa de estas divisiones que tal vez habían dentro del pueblo? La causa era que ellos habían puesto su corazón en los placeres del mundo. Detrás de todo esto, Santiago nos está diciendo que había un problema en el corazón. Ellos habían desviado su corazón de Dios. Él comienza diciendo: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en sus miembros. Muchos estaban poniendo su corazón en las cosas del mundo. Por eso él mismo ahí les dice: cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye. Él no lo dijo en vano. Y créame, Santiago no se cree que Santiago es uno de los escritores con más audacia para escribir, de los mejores escritores que tiene el Nuevo Testamento, de los más elocuentes. Y si Santiago dijo la amistad con el mundo es enemistad con Dios, quiere decir que esa iglesia estaba teniendo comunión con el mundo. Amén. Pero Santiago los llama a resolver este problema. Santiago les hace un llamado a reparar este daño. Ellos se habían alejado de Dios. Por eso por allá en el verso 8 él les dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Ahora, ¿quién era el que había roto ese puente entre Dios y la iglesia? La iglesia. ¿Y quiénes eran los llamados a restaurar ese puente? La iglesia. Amén. Muchas veces pecamos contra Dios y esperamos que sea Dios quien venga a corretearnos para darnos misericordia, como si nosotros fuéramos, déjeme decirlo así, la gran cosa. ¿Quién somos nosotros delante de Dios? ¿Ah? Cuando le falles al Señor, corre tú detrás de Él por misericordia. No esperes que Él venga corriendo a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y le sigue diciendo: pecadores, limpien sus manos. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligíos, lamentad, llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí nos está diciendo Santiago la mejor definición de arrepentimiento que puede existir. Esta es la mejor definición de arrepentimiento. ¿En qué consiste, según Santiago, el arrepentimiento? En dolernos por el pecado. Que en medio del placer y del gozo del pecado, ese gozo y esa risa se convierta en tristeza por haberle fallado al Señor. El arrepentimiento genuino no es frío, no es calculador. No es un arrepentimiento que dice: yo voy a hacer esto porque voy a llegar y me voy a decirle y voy a explicarle al Señor. No, no tienes nada que explicarle. Él te conoce, Él sabe lo que hiciste. Solamente dice aquí: pecadores, dice el Señor, limpien las manos, purifiquen vuestros corazones, llorad. Amén. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo a esa iglesia. Todo sacerdote en Israel, antes de acercarse a Dios, debía lavarse las manos, porque quizá iba impuro delante del Señor, y ya sabemos lo que le pasaba
al que entraba impuro al lugar santísimo, moría. ¿Se puede imaginar usted si en este tiempo Dios actuara de la misma manera? Limpiar vuestras manos significa que nuestra conducta sea pura, que nuestra conducta sea limpia. Solo así podemos resistir al diablo. Es un cambio radical. Cuando se habla de un cambio radical, no se está hablando de un partido político. Cuando se habla de un cambio radical, se está hablando de un cambio instantáneo. Por eso les decía hace un momento, ojo con ese cuento del proceso. Es que estamos en el proceso. ¿Cuántos quieren cambiar? Pues propóngase a cambiar. Amén. O dígame usted si usted dura un año para ponerse una blusa y un pantalón. No. Ahora, ¿es difícil ponerse una blusa y un pantalón diferente al que teníamos? No. ¿Cierto? Debemos cambiar, proponernos cambiar. Esto es algo voluntario. Dice el Señor, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. ¿Sabe qué significa someteos en este texto? Es ponernos bajo la autoridad de otro. Amén. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero someterme a ti, tú le estás diciendo, Señor, yo me pongo bajo tu autoridad. No significa inferioridad, no. Significa reconocer la autoridad que está por encima de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es la misma palabra que se usa para referirse a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el templo. A la edad de 12 años se presentó Él en el templo. Y vea lo que dice la palabra del Señor, que sus padres lo estaban buscando. Cuando lo encontraron, dice el Señor en Lucas 2:51, que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba como sujeto. Jesucristo, siendo Dios mismo, se sujetó a sus padres. Y aún aquel que no era su padre, a su padrastro, a José, se sujetó. Y dice la Biblia que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús nos enseñó que debemos someternos, que debemos sujetarnos a la autoridad. Y Santiago nos dice en este texto, sométanse ¿a quién? A Dios. Amén. La marca que distingue a todo cristiano es que Jesucristo es el Rey de su vida. La marca que distingue a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios es que los hijos de Dios están bajo la autoridad de Dios. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, hago lo que Él hace, porque Él vive en mí. Y muchos de nosotros decimos, Cristo vive en mí, pero no hacemos lo que Él hace. Cristo no vive en usted, sino hace lo que Él hace. Amén. Por eso Pablo lo dijo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe que mi vida la gobierna Cristo? Y yo vivo para Él porque Él vive en mí. Amén. El hecho de que Cristo viva en mí tiene que ver con una vida de obediencia voluntaria a Dios. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque le amamos. Amén. Porque le amamos. ¿Por qué amamos a Dios? Porque queremos agradarlo en todo. ¿Cuántos de los que están aquí aman al Señor? Entonces, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios surge del amor que tenemos hacia Él. Amén. Y Santiago nos dice que ese amor se traduce en luchar contra Satanás, en resistir al diablo.
para que Él se vaya de nosotros. ¿Por qué? Porque en este texto Satanás estuvo detrás de la infidelidad de esa iglesia. Hay dos extremos a los que no podemos llegar. Un extremo es querer echarle toda la culpa a Satanás, pero eso es un extremo entre comillas, porque él está detrás de toda obra en contra de la iglesia. Y el otro extremo es creer que él no existe. Y déjeme decirle, él tiene autoridad y tiene poder, pero es una autoridad y un poder limitado por dos cosas. Primero, por Dios mismo, y segundo, por una decisión tuya. Porque tú eres quien permite que el enemigo haga contigo lo que él quiera. Porque Dios ya te dejó la clave para que él no lo haga. Diga conmigo, velad. Velad. Es la clave para que el enemigo no haga contigo lo que él quiere. Amén. Ahora, el enemigo es un ser real. Debemos evitar creer que él no existe. Por eso el Señor nos manda que estemos atentos. Nos manda que nos vistamos con la armadura de Dios. Nos manda y nos recuerda que podemos vencerle solo por la presencia de Dios en nuestra vida y el sometimiento a Dios. ¿Por qué Satanás va a toda costa a buscar que tú no resistas? Porque él sabe que mientras tú no resistas, él va a tener la victoria. Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente le gritaba: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. En otras palabras, le estaban diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, no resistas, bájate ya, porque tú tienes poder para hacerlo. Pero Jesús resistió. Dile al que está a tu lado: la resistencia trae victoria. La resistencia trae victoria. Y resistencia tiene que ver con perseverancia. Resistencia tiene que ver con permanencia. Solo aquel que puede resistir al diablo es aquel que puede verlo salir corriendo de su vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir, dice el Señor, el día malo. Para que habiendo acabado todo estén firmes, dice el Señor en su palabra. Y ahí empieza a describirnos la armadura, y yo creo que ya la hemos estudiado. Es necesario resistir, mi hermano. Es necesario resistir. Primero dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Hay pueblos donde el diablo hace lo que quiere porque la iglesia de Dios que está en ese pueblo no resiste. Porque la iglesia que está en ese pueblo no ora, no busca de Dios. Amén. Amén. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Verso 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero hay unos que tienen el ego tan elevado que se paran en un punto y le dicen: si tú no vienes, yo no voy, Señor. Si tú no vienes, yo no voy. Pero ¿cuándo le he dicho yo eso al Señor? Cuando no te quieres congregar. ¿Cuándo le he dicho yo eso al Señor? Cuando le pongo excusas a Dios. Cuando me paro creyendo que yo soy quien tengo la razón y no es Dios quien tiene la razón. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes son pueblo de dura cerviz. Porque el Señor les hablaba y ellos no entendían. Porque el Señor a diario les mostraba su gloria y ellos no comprendían que era Dios quien iba con ellos. Por eso el Señor nos llama en su palabra a que nos humillemos. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor. Otra versión dice: sean humildes delante del Señor
y Él los exaltará. Ya basta de ponerle excusas a Dios. Ya basta de decirle: Señor, es que el tiempo, es que mis hijos, Señor, es que yo te busco desde la casa, yo te busco desde el trabajo. Iglesia, el diablo no va a querer que tú hagas ningún sacrificio a Dios. El viernes lo aprendíamos. ¿Por qué el diablo no quiere que la iglesia haga sacrificio? Porque él sabe que un sacrificio fue el que lo derrotó. Y si tú haces sacrificio, puedes vencer al enemigo. Por eso el diablo no va a querer que tú ayunes. Ya hay mucha gente que no está viniendo a los ayunos. Déjeme decirle, llevamos una rutina de aproximadamente 1 año y medio donde los que vienen a los ayunos son los mismos. 4 o 5 personas están viniendo solo a los ayunos, y la demás iglesia, ¿qué? No son creyentes, no necesitan ayunar. Sí necesitan ayunar. Amén. Parece duro lo que estoy diciendo, pero déjeme decírselo, es la verdad. No le vengo a decir que esto pasa en otra iglesia, está pasando aquí. Y le estoy hablando a un pueblo maduro, le estoy hablando a un pueblo que puede entenderme lo que les estoy diciendo. Sométanse a Dios para que el diablo se vaya de ustedes. Siempre y cuando no lo hagan, Él va a permanecer ahí. Me da mucha tristeza ver cómo el pueblo de Dios deja de buscar a Dios. Y no sé qué excusa le pondrán, porque no conozco de pronto qué excusa tiene. Algunos no hacen ni siquiera el esfuerzo de decir: pastor, no pude ir por esto. Porque nos hemos acostumbrado, iglesia, a una vida de liviandad espiritual. Queremos victoria sin sometimiento, y no hay victoria sin sometimiento. La Biblia dice que Jesús, a lo sumo, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso no fue así porque sí. Un día Jesús estaba orando porque sabía que iba a morir, y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Jesús fue sometido al Padre. Desde el principio Jesús entendió que el sometimiento era todo para obtener la victoria. Él tenía que hacer lo que el Padre le había mandado. ¿Y cómo es posible que nosotros, pueblo de Dios, aquí en Carrillo, queremos la victoria si no nos sometemos a Dios en la búsqueda, en la oración, en el ayuno? ¿Qué tal que nosotros hiciéramos culto todos los días como lo hacen otras iglesias? Pero apartamos tiempo para el Señor el viernes, el sábado y el domingo, y no se lo damos. Es necesario que la iglesia del Señor comience a buscar del Señor. Es necesario que los ayunos en esta iglesia dejen de ser ayunos de 3, 4 personas y sean ayunos de toda una congregación buscando del Señor porque lo necesitan. ¿O acaso usted no necesita de Dios? Ay, sí, pastor, yo necesito de Dios, pero yo lo busco desde la casa. Qué pena con usted. Por algo el Señor no dejó escrito en su palabra que donde están los hermanos juntos y en armonía es donde Él envía bendición. Amén. Nos estamos acostumbrando a que solos podemos. Déjeme decirle, se necesita de aquel que está a su lado. Alguien me preguntó en esta semana: ¿será que necesitamos de alguien para ser llenados de Dios? ¿O podemos solos? Yo le respondí con la palabra. Los discípulos llegaron a ser los discípulos porque tuvieron un mentor que se llamó Jesucristo. Amén. Pedro predicó y se convirtió mucha gente porque obedeció, fue probado, fue dirigido por el mismo Jesús. Otro texto: donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Otro texto: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Otro texto, decía el salmista: mejor es un día en tu casa, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Pero hoy en día hemos volteado ese texto. Es mejor un día en la casa con el Señor que irme varios días a la iglesia a buscarle. Iglesia, este templo aquí no está en vano. Este templo aquí está puesto para que la iglesia del Señor busque del Señor. Amén. Y les puedo poner por testimonio que a los que más buscan, el enemigo también les está tirando. Pero así como les está tirando, están viendo la victoria, porque están buscando del Señor en este tiempo.
verás la victoria el día en que te dispongas a buscar del Señor. Prueba y verás, iglesia. Prueba y verás. Deja de ponerle excusas al Señor para venir a los ayunos, para venir a los cultos. Amén. Quizás en algún momento luché con el Señor para decirle esto a la iglesia, pero Él me dijo: díselo porque tú eres mi siervo en esta congregación. Señor, ¿y cómo le digo a la iglesia? Díselo, simplemente no están viniendo a los ayunos. Y creo que tengo la autoridad de parte de Dios para decirlo. Cuando tú buscas al Señor, iglesia, verás la gloria de Dios. Tantas y tantas excusas que las he escuchado con estos oídos: el trabajo, el pie hinchado, el dolor de cabeza, el no puedo, yo lo hago mañana, yo vengo en la semana. Tantas y tantas excusas. Ya basta de excusas, iglesia. Te lo digo porque te amo, porque en realidad quiero que la iglesia crezca, no físicamente, sino espiritualmente. Las cosas fueran distintas si buscáramos más del Señor. Pero siempre sacamos la excusa: es que yo lo busco en la casa, es que yo oro desde el trabajo, es que yo hago. Iglesia, es necesario que como congregación nos reunamos para buscar juntos del Señor. Jesús le dijo a Pedro: no has podido, Pedro, velar conmigo una hora. Una hora. No le reclamó toda una noche de vigilia. No le reclamó 24, 40 días de ayuno. Le dijo: no has podido una hora. Aquel Pedro arriesgado que cuando el Señor le dijo: ven caminando sobre mí, a mí sobre el agua, se arriesgó y se tiró. No pudo velar una hora. No resistió. Cuando iba a mitad de camino se hundió porque le faltó fe. No resistió. Cuando Jesús se metió a orar, lo que hizo fue que se durmió, no resistió. Cuando venimos al culto por 2 horitas, venimos con sueño, cansados. Pero si estuviéramos viendo televisión, película o la novela, ahí estamos con los ojos bien atentos. Pero para la palabra de Dios nos dormimos y sacamos excusas: es que yo trabajo mucho, es que yo estoy cansado. No, esas excusas no, iglesia. Vengamos con la pronta disposición de agradar al Señor, de buscarlo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él se irá de ustedes. Colócate sobre tus pies en esta mañana y comienza a hablar con el Señor ahí donde estás. Comienza, cierra tus ojos y comienza a hablar con el Señor. Si la palabra de Dios ha tocado tu vida, lo primero que debiéramos decirle es: Señor, perdóname. ¿De qué forma el Señor te habló en esta mañana? Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia.